Un día después de confesarle a Jessie, la mansión Betterbucks me envió de regreso a Qingdao. Cuando regresé a la capital, todos esperaban que me aferrara a él como antes. Incluso el propio Jessie parecía inquieto. Una hermana enamorada de su hermano. ¿Qué podría ser más repugnante? Para matar cualquier esperanza restante, se entregó al vino y a las mujeres, frecuentando burdeles y tomando amantes. En una sala privada del pabellón de los fanáticos, tenía su brazo alrededor de una nueva belleza, luciendo una sonrisa satisfecha. Si Carlin pudiera limpiar esos pensamientos sucios que tiene, todavía podríamos llevarnos bien. Él pensó que todavía lo extrañaba. Lo que él no sabía era que ya había aceptado una propuesta de matrimonio en Chengzhou. Esta vez vuelvo para mi boda. Cuando el camarero abrió la puerta para mí, Jessie estaba jugando con su nueva novia. En el momento en que me vieron, el silencio invadió la habitación. Los ojos de Jessie se encontraron con los míos. Luego atrajo a la mujer más fuerte hacia sí. Alguien finalmente rompió el silencio. ¿Cuándo regresaste? Todos salieron de su ensimismamiento a la vez, cayendo sobre sí mismos para interponerse entre Jessie y yo, como si estuvieran esperando que me arrojara sobre él. El aire se había vuelto extraño. La gente empezó a hablar toda a la vez. Chengzhou, ¿hasta ahora? ¿Por qué no enviaste un mensaje diciendo que habías regresado? Debes estar cansada después de un viaje así. Ven a sentarte. Nos traerán más platos. Negué con la cabeza ligeramente, miré el cartel de la puerta y solté una suave risa. Tomaron el camino equivocado. No perturbaré tu diversión. Antes de poder terminar, un suave sonido vino desde adentro. Jessie estaba besando a la mujer, su mano levantando su barbilla. No se detuvo ni siquiera mientras me miraba directamente, con ojos fríos y distantes. No fue hasta que ella emitió un pequeño gemido sin aliento que finalmente la soltó. Luego la miró con inconfundible ternura. Olivia tan delicada. ¿Cómo va a manejar la risa real? Sus mejillas se tornaron de un rojo brillante mientras se apoyaba tímidamente contra su pecho, con la voz temblorosa. Siempre te burlas de mí. Mamá dice que no deberíamos ser demasiado cercanos antes del matrimonio. Los dedos de Jessie jugaban ociosamente en la parte posterior de su cuello, con voz baja y divertida. Entonces casémonos. Ella se quedó congelada y luego esbozó una sonrisa. ¿En serio? Jessie me miró burlonamente. Por supuesto que hablo en serio. Luego la besó otra vez. En ese momento nadie me volvió a mirar. En cambio, toda la multitud empezó a burlarse de la pareja. Miré hacia otro lado y cerré la puerta silenciosamente detrás de mí, dándome la vuelta para irme. Entonces alguien gritó, «Carlin». Me detuve y me giré. Era Jessie. Su mirada se había oscurecido y se posó en mi rostro. ¿Por qué no escribiste antes de regresar? Lo hice, dije. La carta no debe haberle llegado aún. ¿Ya has visto a papá o a mamá? No respondí. Él siguió adelante. Apareciste de la nada. Ni siquiera les hiciste una visita antes de venir aquí. Apreté el pañuelo dentro de mi manga. Las velas crepitaban suavemente cerca. No lo pude soportar más. ¿Qué estás tratando de preguntar exactamente? Dudó un momento, a punto de decir algo. Veré a mamá más tarde. Tengo otras cosas que hacer hoy, dije, levantándome la falda y disponiéndome a irme. Pero Jessie se interpuso en mi camino otra vez. Lo miré confundida. Tenía las cejas fruncidas, los ojos fijos en mi cabeza y su tono era tenso. ¿Dónde está la horquilla que te di? Me quedé congelada. Entonces me di cuenta. Estaba hablando de la horquilla de jade que me regaló hace 4 años. Bajé la mirada y dije rotundamente, la envié de regreso a la mansión Betterbucks. Debería llegar en unos días. En la capital, cuando un hombre y una mujer estaban enamorados, una horquilla regalada significaba un afecto profundo. En aquel entonces, pensé que la horquilla significaba que tenía sentimientos por mí, así que la usé todos los días. Las cejas de Jessie se fruncieron aún más. Él agarró mi mano, su agarre ahora más fuerte. Si esta no te gusta, mañana te traigo una nueva. Estaba a punto de negarme cuando alguien se me adelantó. Jessie,
Era la misma mujer que había estado apoyada en él antes. Ella caminó con gracia, aferrándose al brazo de Jessie. Su sonrisa era suave y educada mientras me miraba. «Iris Carlin, ¿verdad? Nos conocimos antes, justo antes de que te fueras a Qingzhou». Fruncí el ceño y pensé intensamente. «No lo recuerdo». «Está bien», dijo ella todavía sonriendo. Entonces su mirada me recorrió con la sorpresa reflejada en sus ojos. «¿Ese vestido no es de hace 3 años?» Ella inclinó la cabeza, toda dulce preocupación. «Qingzhou debe haber sido duro. No es de extrañar que ni siquiera pudieras conseguir un vestido nuevo. Tengo algunos que son básicamente nuevos, solo los usé una vez. Haré que alguien los envíe». «No seas tímida». Negué con la cabeza. «No hay necesidad. Puedes conservarlos. Si no hay nada más, me voy ahora mismo». Levanté el dobladillo de mi vestido y me giré para irme. Abajo, me apresuré a ir a la recepción, intentando preguntar direcciones nuevamente. Pero antes de poder hablar, con el rabillo del ojo vislumbré una figura familiar. Galiel permanecía de pie, en silencio, en un rincón oscuro, su túnica oscura se fundía con la noche, sus rasgos eran afilados e ilegibles. Estaba demasiado lejos para que pudiera ver su expresión, pero podía sentir su enojo. Agarré mi manga y caminé hacia él, pero antes de que pudiera hablar, él lo hizo. «¿Fuiste a ver a Jessie?» Asentí y luego negué con la cabeza rápidamente. Me llevaron por el camino equivocado. Estaba tratando de encontrarte. La frustración me hirvió en el pecho. Ese oficinista despistado que hay en Jessie siempre empeora las cosas. Si no fuera por ellos, lo habría conocido a tiempo. Antes de que pudiera pensar en cómo calmarlo, su mano se cerró alrededor de mi muñeca y de repente me sacaron del lugar. Han pasado días desde que regresé a la capital. Galiel acaba de llegar hoy. Se saltó las festividades de la corte solo para verme antes, y lo dejé allí esperando. No es de extrañar que estuviera enojado. Dentro del carruaje, Galiel me sujetaba fuertemente por la cintura. Definitivamente estaba molesto. Sus dedos rozaron mi oreja ardiente, su voz baja. «Tal vez debería mantenerte encerrada en el Palacio del Este para que no puedas escapar». Mis palmas estaban empapadas de sudor. Y justo cuando estaba a punto de decir algo, una voz me llamó desde afuera. «Su Alteza», dijo Jessie respetuosamente. «Perdóname por no saludarte antes. He preparado un poco de vino arriba, si Su Alteza lo desea». «No hay necesidad», Galiel interrumpió su tono. Me acurruqué contra su pecho, agarrando con fuerza su túnica y esforzándome por escuchar lo que venía a continuación desde afuera del carruaje. De repente, un aliento cálido me rozó la oreja, seguido de un mordisco agudo. No pude contener el suave sonido que se me escapó. «Así que Su Alteza ya tiene compañía», dijo Jessie con tono burlón, haciéndose a un lado. «Entonces me disculparé». Galiel ni siquiera lo miró. La mano alrededor de mi cintura se apretó un poco, como si me castigara por siquiera mirar en dirección a Jessie. El carruaje traqueteaba a lo largo de la calle pavimentada con piedra. Galiel era el príncipe heredero. Jessie, una vez su compañero de estudios, solía estar constantemente a su lado. En aquel entonces, gracias a Jessie, yo también veía a Galiel con frecuencia. Un compañero de estudios debería haber sido un confidente cercano. Pero a diferencia de los otros dos, a Jessie no le dieron ninguna responsabilidad real después de alcanzar la mayoría de edad. Cualquiera podía ver la tensión entre ellos. Galiel no estaba exactamente ocultando su disgusto con Jessie. En aquel entonces no podía entender por qué, hasta el día en que Saiyun me envió a Qingzhou y Galiel me persiguió. Y entonces todo encajó. Resultó que había estado celoso todos estos años. El carruaje se balanceaba suavemente mientras avanzaba por los callejones. Galiel me sujetó la mano con fuerza, dándome besos lentos y prolongados en el cuello. Había un calor en sus ojos, tan denso que se podía sentir en el aire. Cuando el viento sopló algunas gotas de lluvia a través de la ventana del carruaje, me mordió el labio inferior con tanta fuerza que me escoció. Luego se apartó. 2 años en Qingzhou, dijo, rozando mi labio con el pulgar con una presión deliberada. Y en cuanto regresas, vas a buscarlo. No me hace gracia. Abrí la boca.
ya no hay nada entre él y yo. ¿Puedes dejar de estar tan celoso por una vez? Todavía de mal humor. Él no lo dejó caer, así que tuve que rodear su cuello con mis brazos y hablarle dulcemente hasta que cedió. El carruaje se detuvo frente al lugar que había comprado en la capital. Finalmente pareció tranquilizarse cuando bajó y se fue. Justo cuando me giré para entrar en busca de un poco de paz, alguien llamó a la puerta. Era la gente de Olivia. La matrona que lideraba el grupo tenía una cara que decía que estaba allí para causar problemas. Nuestra joven dama pensó que la señorita aún no se atrevería a regresar a la capital, dijo en tono cortante bajo una leve sonrisa. Después de todo, tu pequeña declaración a tu hermano en aquel entonces causó mucho revuelo, ¿no es así? Cubriéndose la nariz con un pañuelo, sonrió. Pero como has pasado 3 años en Chinjo, suponemos que has tenido tiempo para reflexionar. Nuestra jovencita solo quiere que mantengas tus ojos alejados de aquello que no está destinado a ser tuyo, añadió con una voz que resumaba una falsa dulzura. Si puedes lograr eso, no hay razón para que no podamos llevarnos bien todos. A su señal, unas cuantas doncellas jóvenes dieron un paso al frente, sosteniendo vestidos en sus brazos. Todos estos son de nuestra jovencita. Son los últimos estilos en la capital. Después de todo, la señorita Yu sigue siendo la hija adoptiva de Saiyong. Puede que ese gusto rústico de Chinjo haya funcionado allí, pero ahora que está en la capital, realmente debería actualizar su guardarropa. Dora, mi doncella, estaba tan enojada que casi se acercó y le dio una bofetada a la anciana. La detuve con una mirada. Ahora de regreso en la capital, lo último que quiero es causar más problemas. Pase lo que pase, Saiyong sigue siendo Saiyong. Así que, por supuesto, mi regreso no permaneció en secreto por mucho tiempo. Enviaron gente varias veces para invitarme nuevamente, pero usé mi enfermedad como excusa para negarme. He estado evitando a propósito a la gente de fuera, pero no pude evitar el banquete de primavera ofrecido por Su Alteza, la princesa. Llegué tarde. El lugar ya estaba lleno. Hace 2 años, el escándalo entre los hermanos Bitterback salió a la luz pública como una especie de arma contra Saiyong. Se extendió como un reguero de pólvora. Así que, aunque mantuve mi atuendo simple y modesto, en el momento en que aparecí, sentí las miradas. Las mujeres escondían sus sonrisas tras abanicos pintados, susurrándose unas a otras y con los ojos iluminados por los chismes. Esperaba encontrar un lugar tranquilo para no estorbar cuando me giré y miré a los ojos a la señora Saiyong. Se quedó congelada por un momento, luego su rostro se distorsionó brevemente con un disgusto apenas oculto. Ella forzó una sonrisa y jaló a Olivia hacia su lado. Carlen, ven a saludar a tu futura cuñada, dijo alegremente. Pero la forma en que ella enfatizó la palabra cuñada fue cortante. Dudé, luego forcé una sonrisa educada y caminé hacia ella, asintiendo levemente. Mamá, respondió ella con una palabra rápida y despectiva, y luego levantó un poco la voz, como si estuviera haciendo un espectáculo. Ahora que has vuelto, tú y Olivia deberían llevarse bien. Ahora son hermanas. Asentí de nuevo. Después de unas cuantas cortesías más, la señora Saiyong sonrió radiante y condujo a Olivia hacia el concurrido extremo del banquete. Me quedé un rato, pero los susurros nunca cesaron. No lo pude soportar más. Echándole la culpa al vino, me disculpé y me alejé. A la princesa le encantaban las flores, y la mayor parte del jardín estaba lleno de flores raras y exquisitas. Me perdí entre las flores por un momento. Cuando finalmente levanté la vista, vi a Gammayeye mirándome fijamente. No tenía idea de cuánto tiempo había estado parado allí. Dudé solo un segundo antes de decidirme a ir a saludar. Pero en el momento en que di un paso adelante, alguien más apareció a su lado. Era Yassi. Sonriendo, miró a Galiel y preguntó, «¿Esa horquilla de jade que hiciste hace unos días? Entonces, ¿qué afortunada dama la consiguió al final?» Galiel no respondió. Su mirada se dirigió silenciosamente hacia mí. Parpadeé y mi mano se alzó casi por instinto, rozando el broche de jade en mi cabello. Entonces me di cuenta. Ayer los asistentes de la princesa trajeron una invitación y con ella una horquilla de jade. Supuse que era un regalo de la propia princesa, así que era de él. No es de extrañar que los asistentes me recordaran una y otra vez que lo usara hoy. Con Yassi allí, ya no tenía ganas de saludar a Galiel.
Me di la vuelta para irme, pero solo había caminado unos pocos pasos cuando alguien me llamó desde atrás. Me giré. Olivia se acercó, sonriendo dulcemente. Ella extendió la mano y sus dedos rozaron suavemente mi túnica azul pálido. Hermana, todavía llevas esa ropa anticuada. Te regalé algunos vestidos ayer, ¿no? Fruncí el ceño y la rodeé para irme nuevamente. Ella dio un paso al frente, sin sonrisa y con voz aguda. La señora Sion te invitó más de una vez y no apareciste. Pensé que tal vez tenías algo de decencia. No me atreví a enfrentar a Jassy. Pero parece que eres más astuta de lo que pensaba. Entra en este banquete para arrojarte sobre él. Seguí su mirada hacia Jassy en la distancia, solo sintiendo un gran peso sobre mí. No fue eso en absoluto lo que pasó. Que tu madre siquiera consideraría dejar entrar a alguien como tú en la familia. Le di una sonrisa seca. Ella debe ser increíblemente tolerante. La cara de Olivia se torció y levantó la mano para darme una bofetada. Pero justo antes de que su mano hiciera contacto, de repente dejó escapar un grito estridente. Entonces ella cayó boca abajo hacia adelante, justo contra el seto. Todo pasó muy rápido. Instintivamente extendí la mano para ayudarla a estabilizarse. Pero ella se acurrucó entre los arbustos, temblando. La ferocidad de antes se desvaneció y ella comenzó a llorar como si su corazón se estuviera rompiendo. Kerene, no es que no quiera dejarte ir. Puede que tú y Jassy no sean hermanos de sangre, pero han vivido como hermano y hermana durante años. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en estar con él? Jessie me prometió un futuro juntos. Por favor, te lo ruego, simplemente hazte a un lado. No puedes dejarnos ser. Parecía una flor marchita, con algunos pétalos caídos todavía adheridos a su túnica. Su voz temblaba como si le hubieran hecho daño, toda lastimosa y frágil, lo suficiente para hacer que cualquiera que la viera sintiera pena por ella. La gente empezó a reunirse. Realmente no quería ser parte del juego que ella estaba jugando. Si quieres tirarte al suelo, adelante. Me giré para irme, pero ella tiró de mi chal otra vez y no me soltó. Su agarre era tan fuerte que tuve que tirar varias veces y aún así no pude liberarme. Kerene. Alguien gritó mi nombre. Antes de poder reaccionar, una fuerte bofetada iluminó un costado de mi cara. El golpe fue tan fuerte que me hizo caer la horquilla de jade del pelo. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. Agarrándome la mejilla, miré a Galiel a través de la multitud y negué con la cabeza. Jessie se quedó congelado, con las manos aún en el aire y los ojos abiertos por la incredulidad. No fue mi intención. Antes de que pudiera terminar, la señora Sion dio un paso adelante. Kerene, 2 años en Chinjo no fueron tiempo suficiente para que pensaras en lo que has hecho. Ya cruzaste la línea con ese vergonzoso error en el pasado, y ahora levantas la mano contra tu futura cuñada. ¿Estás completamente loca? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Criar a una niña tan desagradecida y desvergonzada? Me señaló la cara con el dedo y me llamó de todo, desde inútil hasta indeseable. El dolor de la bofetada de Jassy todavía ardía, pero sus palabras hirieron aún más profundamente. Mi padre sirvió bajo el mando de Beaterbax, luchando batalla tras batalla. Murió intentando proteger a su comandante. Mi madre murió tosiendo sangre el día que lo enterró. No tenía a nadie, hasta que los Sion me acogieron. Pero mirando a la señora Sion, ahora con el rostro contraído por la rabia, de repente me di cuenta de que tal vez esos años de supuesta bondad nunca habían significado nada en absoluto. Agarré el dobladillo de mi túnica y lo rasgué con un movimiento rápido. El sonido de la seda al rasgarse se escuchó al mismo tiempo que la señora Sion jadeó. Señaló mi mano, sus dedos temblaban ligeramente. ¿Qué estás haciendo? Miré a su rostro a los ojos. El 7º día del 12º mes lunar del 12º año de Hyanan, mi padre fue asesinado por una lluvia de flechas, salvando al rey de Beaterbax. La mansión me acogió gracias a su sacrificio y me crió durante 8 años. Ahora que su vida había pagado su bondad, aquí es donde termina, dije mientras arrancaba el último hilo. Mi voz se mantuvo firme. A partir de este momento, no hay nada más entre Waterwax Mansion y yo. Carlen de Broken City. Todo alrededor quedó en silencio.
la señora Saiyun me miró con incredulidad. Le tomó un momento apretar la mandíbula y sisear, desagradecida. Sus ojos se abrieron de par en par, furiosos. ¿Te atreves a ser desagradecida? ¿Qué te pasa? Jessie dio un paso adelante desde donde había estado parado cerca de Olivia, manteniéndola protegida. Le arrojé el trozo de túnica rota sin ninguna muestra de emoción. Sería una locura de mi parte seguir creyendo que ustedes alguna vez me trataron como familia. Una vez esperé tontamente que, cuando la familia Saiyun envió a alguien para traerme de regreso de la mansión Beaterbacks, tal vez pudiera ser parte de su familia. Pero aprendí muy rápido que nunca me vieron como una de ellos. Acogerme nunca fue una cuestión de amor. Todo era para aparentar, para ganar reputación de ser amables y agradecidos. Mi nombre ni siquiera fue agregado a los registros de la familia Saiyun. La señora Saiyun no era estricta porque esa fuera su naturaleza. A ella nunca le gustó tener una hija adoptada bajo su techo. En una mansión tan grandiosa, incluso las sirvientas se sentían libres de intimidarme. Solo Jessie me defendió. Por eso yo, tan tonta como fui, me enamoré de él. Trabajé duro, estudié todo, desde música y pintura hasta caligrafía, contabilidad y administración del hogar, simplemente tratando de ser alguien digno de estar a su lado. La mirada de la señora Saiyun hacia mí se suavizó un poco con el tiempo. Pensé que era una señal. El día que cumplí la mayoría de edad, Jessie me regaló una horquilla de jade. Estaba más que feliz. Yo también pensé que le gustaba. Incluso la señora Saiyun bromeó diciendo que, de todos modos, mi nombre no figuraba en los registros familiares, así que tal vez me estaban criando como la futura esposa de Jessie. En aquel entonces realmente creí que lo decían en serio. Creí que realmente me aceptaban. Estaba tan cegada por la alegría que le confesé mis sentimientos a Jessie. Al día siguiente me quedé encerrada en el cobertizo, frío, oscuro y húmedo. La señora Saiyun ni siquiera permitió que nadie me trajera un sorbo de agua. Solo después de que casi me desmayé de hambre, finalmente me sacó y me envió de regreso a Chinjo durante la noche, como si se deshiciera de un perro callejero. La que me despidió fue su doncella jefa. Antes de irme, ella me miró con desprecio y se burló. ¿Ni siquiera mereces un nombre en el pergamino de la familia Son, y te crees digna del heredero? Menuda broma. Volviendo al presente, miré fijamente a Jessie. Su rostro era una mezcla de sorpresa y furia. Me despediré ahora, joven maestro. Jessie me agarró del hombro. Curlen, este es un banquete organizado por la princesa mayor, no un lugar para tus tonterías. Sus ojos estaban ligeramente rojos, su voz baja, casi suplicante, detén esto. Simplemente ve a casa y discúlpate con tu madre, y seguirás siendo parte de la familia. Con eso intentó alejarme. Pero justo en ese momento, Olivia gritó de dolor, atrayendo la atención de todos. Se levantó lentamente, su delicada figura temblaba, las mejillas manchadas de lágrimas. ¿Qué ocurre?, preguntó Jessie, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. Estoy bien, dijo Olivia suavemente, acunando su mano y sacudiendo la cabeza. Jessie, llévate a Carlen. No es nada. No pretendía actuar así. Carlen simplemente no te ha soltado. Entonces hizo una mueca de dolor, conteniendo la respiración entre dientes. Jessie me soltó. Corrió hacia ella, separando suavemente sus manos. Tenía varios arañazos recientes en el dorso de la mano izquierda, y aún sangraba. Tenía mala pinta. Su ira se encendió. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Olvídate de volver al Saiyun. Deberían entregarte a las autoridades. Adelante. Lo corté. Mis uñas están limpias. No tengo sangre. Ni rastro. Así que encuentra a los oficiales y veamos quién lastimó de verdad a tu querida Olivia. Olivia rápidamente escondió ambas manos tras la espalda, visiblemente nerviosa. Todavía furioso, Jessie espetó, 2 años en Chinjojo y aún no has aprendido modales. No respondí, simplemente me di la vuelta y me fui. Los modales que tenga o no, ya no tienen nada que ver con la familia Saiyun ni contigo. Después de todo el drama de esta noche, no me apetecía quedarme más tiempo. Salí del jardín donde se celebraba el banquete y, antes de que pudiera dar un paso más, alguien me agarró del brazo y me abrazó.
Era Galial. Había estado demasiado concentrada discutiendo con Jassy como para fijarme en él. Me abrazó un momento antes de soltarme. Su rostro estaba oscuro, sus cejas perfectamente arqueadas estaban apretadas, y evitaba mirarme. Extendió la mano con suavidad, ahuecando el lado de mi cara donde me habían golpeado. Mantuvo la voz baja. Pero la forma en que sus ojos se suavizaron delataba la preocupación que intentaba ocultar. No me dejas ayudar. No me dejas intervenir. ¿No se suponía que éramos un equipo a través de Fick y Ben? Si sigues presionándome así, no esperes que vuelva a interferir. Lo siento, dije con sinceridad. No te enfades, por favor. Ya estoy bien. De verdad. Ya no me duele. Apartó la mirada, aún negándose a mirarme a los ojos. Extendí la mano y le sujeté los dedos, hablando despacio. Todo esto con los Iones entre ellos y yo. Lo estás haciendo bien sin meterte en este lío. De repente, me apretó la mano con más fuerza y me miró fijamente. Lo hago porque quiero. Me quedé paralizada un poco y, de repente, esos días en Chinjojo volvieron a inundarme. Después de que los Ion me dejaran allí, me aislaron por completo. Mis tíos habían dividido hacía tiempo la herencia familiar que dejaron mis padres. Cuando regresé, pensaron que estaba allí para pelear por la herencia. Me hicieron las cosas imposibles. De joven, sin nadie que me apoyara, tuve que sortear ese nido de víboras solo para mantenerme a flote. Fue entonces cuando apareció Gamiliel, ocultando su identidad en Chinjo, y se ofreció a ayudarme a recuperar lo que era mío. Lo rechacé. En ese momento, pensé que lo enviaba Jassy, y no quería caridad. El orgullo es difícil de digerir. Pero las cosas en Chinjojo empeoraron. Tras las inundaciones, el campo se llenó de refugiados. A duras penas sobrevivía, dirigiendo una pequeña clínica que logré abrir. Entonces mis tíos intentaron venderme por una miseria como concubina de un magistrado de 60 años. Fue Gamiliel quien detuvo la procesión nupcial en la calle. Me sacó del carruaje. En aquel entonces estaba harta de todo. Le pregunté por qué se molestaba y me dijo lo mismo, porque quiero. Hasta un tonto podría ver lo que sentía por mí. Pero ya había perdido demasiado como para volver a apostar por el amor. Así que fingí no darme cuenta, me quedé en Chinjo y me dediqué a curar enfermos con las pocas habilidades que me quedaban. Durante ese medio año lidiando con el lodo, empecé a verlo cada vez más. La gente de Chinjojo no sabía que era el príncipe heredero. Simplemente pensaban que era otro funcionario, así que bromeaban sobre nosotros todo el tiempo, trabajan tan bien juntos, que bien podrían ser un matrimonio. No tenían ni idea de quién era él en realidad, pero yo sí. Así que, cuando volvió a hablarme y me confesó lo que sentía, me aparté. Es decir, no era de buena familia, y los rumores sobre mí ya corrían por todas partes. Ni siquiera estaba segura de ser considerada concubina. Hablaba de casarse conmigo de la nada. Probablemente solo era un capricho. Igual que cuando Jassy me regaló aquella horquilla. No significaba nada. Pero cuanto más me alejaba, más le decía que no teníamos sentido, más se empecinaba. Incluso fue a la emperatriz a pedirle un edicto matrimonial. No para que yo fuera concubina, ni consorte. Quería convertirme en su esposa. Una vez emitido el edicto, no había vuelta atrás. Al mirar a Galiel a los ojos, me picó la nariz de repente. Di un paso al frente y hundí la cara en su pecho. Lloré un poco y luego le acaricié el rostro con las manos. No quise dejarte fuera, Galiel. Hay cosas, algunas cosas, que simplemente debo controlar yo misma. Frunció el ceño y me secó suavemente las lágrimas. Me aferré a su manga, con la voz apagada como un edicto matrimonial. Algo que solo tú podrías pedir. Su frente tensa finalmente se relajó. Tomó mi mano y la besó suavemente. Con ojos llenos de calidez y voz tranquila, dijo, esa es la última vez. Ya no haces estas cosas sola. Me reí un poco y le rodeé el cuello con los brazos, rozando su nariz con la mía. Bueno, de ahora en adelante, te hablaré de todo. Gamal me abrazó con más fuerza, acercándome a él. Estábamos enfrascados en nuestro pequeño momento cuando Jassy apareció de repente, gritando, Carlen.
Carlen, mientras miraba a su alrededor como si hubiera perdido algo. Justo detrás de él estaba Olivia. No te preocupes, Jessie, dijo rápidamente. Carlen solo estaba molesta. Iré a disculparme con ella yo misma. Se calmará y volverá sola. Escuchar eso claramente me tocó una fibra sensible. Jessie dejó de gritar mi nombre y se enfureció. ¿Disculparme por qué? La ignoré durante 2 años, esperando que aprendiera algo de humildad. Pero solo logró volverse aún más irrazonable. Por como lo dijo, no podría haber sonado más molesto. Siempre supe que no significaba mucho para Jessie. Por eso no dijo una palabra cuando me enviaron de vuelta con Chen Zhou. ¿Por qué, en los 2 años que estuve fuera, no se molestó en enviar un solo mensaje? Mientras lo oía charlar con Olivia por algún lugar cercano, mi mente no pudo evitar remontarse a los días en la mansión Beaterbach, cuando me protegía como si fuera de cristal. Un suave mordisco en el labio me sacó de la realidad. Gile me rodeó la cintura con el brazo, profundizando el beso. Me estaba castigando de nuevo por distraerme. Le di un suave beso en los labios a cambio, un suave, disculpa. Las comisuras de sus ojos se tiñeron de rojo mientras murmuraba con un dejo de celos, no es mejor que yo. Solté una risa silenciosa, un poco sorprendida de que se sintiera amenazado. Justo cuando me inclinaba para besarlo de nuevo, alguien detrás de nosotros se aclaró la garganta. Me estremecí, y antes de que pudiera reaccionar, Gale ya me había colocado detrás de él. Me aferré a su manga, asomándome por detrás de su espalda. La mujer que se acercaba era impresionante, vestida de pies a cabeza con finas prendas, con piñas y horquillas de fénix adornando su cabello cuidadosamente peinado. Una larga fila de doncellas la seguía de cerca. Chamele frunció el ceño. Tía. Sentí una oleada de pánico e inconscientemente apreté su manga con más fuerza. Aún así, me obligué a dar un paso al frente y le hice una reverencia como es debido. Pasa Su Alteza. La princesa entrecerró los ojos, arrastrando su largo vestido mientras caminaba hacia nosotros, con una amplia sonrisa dibujándose en su rostro. ¿Y tú, Karen? Asentí, con las palmas de las manos húmedas de sudor nervioso. Sí, Su Alteza. En las familias nobles, el matrimonio era cuestión de estatus, y más aún en la familia imperial. Gamma se adelantó medio paso, protegiéndome una vez más. No la asustes, tía. Ella resopló, se acercó y me rodeó del brazo como si fuéramos viejos amigos. Su mirada a Gamma fue todo menos amable. No, eres tú quien intimida a la pobre chica, dijo, arrastrándome a un rincón tranquilo a plena luz del día. ¿Qué estabas planeando? Debería estar conmigo, murmuró Gamaliel. Me quedé allí, rígida como una tabla, sobresaltada por la repentina cercanía, sin tener ni idea de qué se suponía que debía hacer. La princesa Riel sonrió cálidamente. Como alguien salido de un cuadro. Con razón Galiel se pasó 20 páginas elogiándote cuando pidió el decreto de matrimonio. Espera, ¿qué? Me giré para mirarlo. Las orejas de Galiel se pusieron rojas. Tía, por favor, no saques ese tema. Ella lo ignoró y me rodeó suavemente del brazo. Te portaste tan bien en el banquete de antes. Tranquila, serena, sobre todo para alguien de tu edad. Sinceramente, él es el único afortunado de tenerte. No tenía ni idea de qué decir. Así que seguí sonriendo educadamente. Entonces, de repente, se detuvo y me miró. Eres maravillosa en todos los sentidos, excepto en una cosa. Se me encogió el estómago. Apreté los puños sin poder contenerme. Estás demasiado delgada, dijo, pellizcándome ligeramente la cintura, con un tono un poco arrepentido. Los vestidos de novia que preparé pueden quedarte demasiado sueltos. Hizo una pausa y añadió, ¿por qué no te quedas aquí en la residencia de la princesa y te preparas para la boda? Sí, el Ministerio de Derechos se encarga oficialmente de la boda del príncipe heredero, pero se les pasarán cosas por alto. Además, me gustas mucho. Si algo no te queda bien, puedo hacerte vestidos nuevos de inmediato. Soy del tipo tranquilo. No es fácil para mí manejar este tipo de entusiasmo. Afortunadamente, Gamal notó lo incómoda que me veía y me ayudó a rechazar cortésmente algunas de sus ofertas más generosas.
Después de ese día, la noticia de la próxima boda del príncipe heredero comenzó a difundirse. Nadie sabía quién sería la princesa heredera, pero como dijo Su Alteza, toda la planificación estaba ahora a cargo del ministerio, brindándome un poco de paz y mucho tiempo para descansar en mi pequeño patio, bebiendo té y charlando con las criadas. La vida no era mala en absoluto. Bueno, aparte de algunos problemas en la mansión Beaterbachs, la señora Sion parecía convencida de que todavía tenía sentimientos por Jessie. Aún no se había fijado el día, pero de todas formas envió una invitación de boda. También había una carta. En ella dejó claro que nunca fui lo suficientemente buena para su precioso hijo. Olivia desempeñó su papel de amable futura cuñada, enviándome sus viejas horquillas y joyas, preocupada por mi lamentable estado. En cuanto a Jessie, su tono no podría ser más diferente. La carta que me envió insinuaba de manera no tan sutil que una vez que se casara con Olivia, si iba y me humillaba ante la señora Sion, tal vez podría convertirme en su concubina. No pude evitar reírme ante la audacia de todo esto. Medio mes antes de la boda, el palacio bullía con la celebración del cumpleaños de la princesa. La emperatriz, que claramente quería dejar una huella, me hizo aparecer como la futura princesa heredera. Incluso envió doncellas del palacio con un atuendo adecuado a mi futuro estatus. Cuando bajé del carruaje me encontré con Jessie. Él y Olivia apoyaban a la señora Sion, uno de cada lado. No tenía intención de interactuar con ellos, pero Olivia levantó la voz como si temiera que la señora Sion pudiera no verme por completo. «Llévala adentro». Tanto Jessie como la señora Sion se giraron. En el momento en que sus ojos se posaron en mí, sus rostros cayeron y una mano cubrió su boca en un gesto de sorpresa fingida. Olivia intervino. «Carrion, ¿qué llevas puesto?» «Figuras en el campo como Cheng Zhou. Supongo que nadie se ha molestado en enseñarte a vestirte adecuadamente». Las cejas de Jessie se fruncieron. «Ve a cambiarte. Ese atuendo es completamente inapropiado». Me quedé en silencio. Eso solo pareció enojarlo aún más. No importa lo llamativo que sea tu atuendo, no va a cambiar nada. Así que deja de perder el tiempo. Sinceramente tuve que contenerme para no poner los ojos en blanco. Todo lo que quería era alejarme de ellos. Pero Olivia claramente no había terminado de usar la autoridad de su cuñada como si fuera una insignia de honor. No me culpes. Hablo por mamá. Esta es la residencia de la princesa, no un mercado. Si alguien importante te ve así, no terminará bien. Deberías irte ahora antes de avergonzarte aún más. La señora Xian añadió con un suspiro, no es nuestra propia sangre después de todo. No hay comprensión del comportamiento apropiado. Justo cuando terminó, un grupo de sirvientas del palacio apareció desde el interior. Al frente de ellos se encontraba una dama de compañía de cuarto rango que servía justo al lado de la emperatriz. Todos le hicieron una rápida reverencia a la señora Sion antes de caminar directamente hacia mí. «Querene. Su Majestad nos ha enviado para escoltarla». Ella se puso detrás de mí después de decir eso. Amable pero firme. La mirada en los rostros de Jessie y Olivia se congeló en ese momento. Cualquiera que fuera lo que planeaban hacer o decir a continuación, las sirvientas los interrumpieron en seco. «Su señoría es un invitado de su majestad. Por favor, no la moleste». El banquete se celebró en palacio, por lo que el decoro fue estricto. Cuando me senté debajo de la emperatriz, todos ya entendían quién era yo. Jessie siguió mirándome fijamente toda la noche, su rostro era un desastre de sorpresa y confusión. La señora Sion y Olivia también se miraban furtivamente, claramente tratando de entender las cosas. El banquete se prolongó hasta tarde. Mi casco se sentía cada vez más pesado y yo estaba completamente agotada. Afortunadamente, la emperatriz había preparado un lugar de descanso para mí en el palacio. Gamaliel tomó unas copas y, a pesar de que la princesa le aconsejó no hacerlo, insistió en acompañarme hasta allí él mismo. Cuando llegamos al jardín real, Jessie apareció de la nada. Se quedó mirando mi mano trabada con Gamal, con los ojos encendidos. Cuando empezó esto, gruñó. Dio 2 pasos adelante y entonces explotó. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros dos escabullendos? Galiel inmediatamente se puso frente a mí,
con voz baja y fría. Deja. Jessie no se atrevió a responderle. Se me quedó mirando y soltó. ¿Cómo pudiste estar con él? ¿De verdad eres tan superficial? No pudiste convertirte en la esposa del heredero, así que ahora vas tras el príncipe heredero. Galiel no dijo ni una palabra, simplemente lo echó fuera. Jessie se agarró el pecho, medio desplomado en el suelo, levantando la cabeza con los ojos enrojecidos. ¿Cómo podrías casarte con otra persona? Los guardias corrieron y lo agarraron por ambos brazos. Carlen, eres mía. Salí desde atrás, caminé hacia Jessie y le di una fuerte bofetada en la cara. Se quedó paralizado, aturdido. Me golpeaste. Esa bofetada ya era hora. Jessie, cualquier vínculo que alguna vez tuvimos, se acabó. Por el bien del pasado, no usaré en tu contra tus calumnias de hoy. Pero si alguna vez vuelves a insultarme, no lo dejaré pasar. Luego tomé la mano de Galiel y me alejé con él. Lo que hizo Jessie en el jardín imperial finalmente llegó a oídos del emperador y la emperatriz. Para evitar el escándalo, nunca lo hicieron público. Desde ese día hasta la boda, nunca volví a ver a nadie de la familia Saiyun. Después de convertirme en princesa heredera, apenas tuve tiempo para respirar. Gestionar asuntos dentro y fuera del Palacio del Este y recibir a todas las damas de la corte me mantenía constantemente de pie. 2 meses después, la señora Saiyun vino a verme. Ella todavía vestía con lujo, pero su rostro mostraba un cansancio que nunca antes había tenido. Mechones plateados se habían deslizado entre su cabello. Cuando nos conocimos, me hizo una reverencia apropiada y me habló amablemente de los viejos tiempos en la mansión Beaterbachs. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas y finalmente reveló la verdadera razón por la que había venido. Su Alteza, sé que no debería preguntar, pero por el bien de esos 8 años que la criamos, por favor hable con el príncipe heredero. Pídele que perdone a Jessie. Tu hermano cometió errores. Sí, pero él nunca te deseó daño. Toda nuestra familia Saiyun siempre ha servido lealmente al emperador. Aceptamos el exilio. Pero despojarlo del título. Eso es demasiado. Miré a la señora Saiyun, cuya voz temblaba y tenía los ojos llenos de lágrimas, y suspiré suavemente. Mi señora, el palacio interior debe mantenerse al margen de los asuntos de Estado. Ella dejó escapar un sollozo ahogado. 2 lágrimas cayeron de sus ojos. La luz en ellos brillaba. Entonces, ¿realmente no lo ayudarás? No respondí. Jessie nunca había tenido mucho favor por parte de Galiel. Después de nuestro matrimonio, su relación se vino abajo por completo. Empujó a su padre a tomar las armas y ponerse del lado del ambicioso príncipe Aldrich. Si Galeon no hubiera actuado rápidamente y evitado que Aldrich abandonara la capital, la guerra ya habría estallado en el sur. Con el príncipe Aldrich derrocado, ¿cómo podría la familia Beaterbachs permanecer intacta? Levanté la mirada hacia la señora Saiyun. Si el príncipe Aldrich hubiera ganado, ¿tú y Jessie me habrían perdonado? ¿Tú y Jessie me habrían perdonado? Ella se quedó congelada, incapaz de decir una palabra. Me levanté y salí del Everlife Hall. Allá en el Palacio Oriental, las flores del manzano silvestre estaban en plena floración. Gamaliel había prometido beber conmigo bajo el alero hoy.